Hola amigos televidentes y cibernautas, desde el hermoso municipio de La Unión, Antioquia, en Colombia, los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense para llevarles una nueva versión de su programa social, cultural y familiar Dialogando con Café Literario. Estamos muy contentos y dándole gracias a Dios por poder volver a estar con ustedes en 8 meses de pausa que hemos tenido, pero aquí estamos nuevamente con mucho amor y con muchas ganas de continuar difundiendo la cultura y compartiéndola con todos ustedes. Damos también un cordial saludo a Rubén Darío Botero, director del canal comunitario, a todos sus colaboradores que gracias a ellos hacen posible que este programa llegue a todos sus hogares, deseándoles también un buen inicio de año. Y para continuar resaltando el talento cultural existente en nuestro municipio, haciendo intercambio con otras regiones del país y del mundo, hoy nos acompaña el señor Orlando Zuluaga. Él es escritor y ha sido funcionario público acá en nuestro municipio y en otras partes también, pero lleva una amplia trayectoria en la escritura. Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario. ¿Cómo está, hombre Orlando? Muy bien, hombre, don Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Hernando, saludo a William y felicitarlos realmente a ustedes porque esta labor de ser agentes culturales que hacen cultura, que promueven la cultura, es una tarea muy titánica y ustedes con este programa realmente han hecho una labor muy importante en aras de publicitar toda la creación que hay en el municipio. Entonces se merece una felicitación y de hecho que alentarlos para que sigan en esa tarea. Muchas gracias, hombre Orlando. A ver, Orlando, usted ha escrito varios libros, entre ellos Una historia de amor para contar, El perseguido y Desde Polonia hasta la Unión. ¿Por qué le dio por escribir estos libros y desde cuándo? Sí, Hernando, realmente uno cuando se adentra pues en la tarea de escribir, uno le nace pues en el sentido de que cuando yo fui joven, yo era muy buen lector, yo me alcanzaba a leer 2 o 3 libros diarios. Yo de hecho en el estudio era con el cuaderno abierto así, pero realmente me estaba leyendo un libro. Entonces de ahí me surgió como la idea de decir, pues si los otros escribían, ¿por qué yo no podía hacerlo? Entonces sí, inicié con los primeros pinitos, o sea, uno haciendo, quemando muchas obras y muchas cosas de lo que uno hacía, hasta que uno más o menos iba como el estilo del alfarero, ¿cierto? Que uno va haciendo hasta que realmente sale una vasija que dice, esta sí la puedo quemar porque esta sí tiene como la forma, sí tiene la forma que... Entonces, eso me pasó con este libro, que fue el primer librito que yo escribí y que publiqué, Cuentos Imposibles. Primero. Ese fue el primero en 1999, entonces, y ya vinieron otros, o sea, ya llegaron los de la Unión. A ver, hombre, ¿cuáles fueron los siguientes? Los siguientes... Veámoslo así rápidamente. Listo, vea, entonces aquí ya empezó la Unión. La Unión, este libro fue muy importante porque fue el primer libro que se escribió sobre la Unión y en ese momento, de ahí hacia atrás, no había nada. La Unión es una historia para contar. Exactamente. No de amor, como dijo Hernando, sino una historia para contar. Claro que con mucho amor, ¿cierto? Con mucho amor. Y entonces ese libro tuvo la ventaja de que se publicitó mucho porque en ese momento daban una cosa que llamaba cátedra municipal. Sí. Y que tenía todo el sentido del mundo, porque a uno le enseñan en el bachillerato, le enseñan la historia de Colombia, la historia del mundo, pero no le enseñan la historia del propio pueblo. Entonces este libro fue el libro guía pues que coincidió con la cátedra y tener documentación pues que permitiera
que los mismos unitenses pudiéramos adentrarnos pues en nuestra propia historia. Ajá. Entonces esa es la historia como del municipio, pero a nivel urbano. Bueno, y este manantial de luz. Este manantial de luz fue el tercer librito. Por ahí está el primero. Este es unas lecturas de autoayuda que las escribí en el 2002. Ajá. Después vino que es el segundo libro de la Unión Una Historia para Contar, en el 2006. En el 2006 contamos la historia veredal. Yo me anduve todas las veredas conociendo las historias de los caminos, de las escuelas, de cómo llevaban la energía, sí, cómo la gente era tan, o sea, hay una cuestión que en las veredas se encuentra uno, que es que ante las necesidades sentía la necesidad de agruparse para poder emprender una tarea, para hallar un camino, para asociarse. Y cogían a las personas y las invitaban a arreglar el camino, y ahí salía todo el mundo. Que eso ya pues es una convites, cosa. los famosos convites. Que eso ya no se ve. Eso donde realmente. la gente salía, hablaban, conversaban, contaban chistes, contaban cuentos y hacían sus almuerzos también en el camino. Y pudieron hacer sí sus obras, o sea, importante las escuelas, la electrificación y los caminos, y los acueductos también, de hecho. Sí. Ya después vinieron otros libros, vino que es una novela, El Perseguido. Este es unos poemas de amor que escribí, pues un pequeño libro, pero muy personal, muy íntimo. Sí. Ya después llegó... Con esto era el que enamoraba algo así. la esposa. Sí, ¿no? definitivamente, sí, señor. Sí, señor. Ahí están muchas cosas, como le digo, del ámbito personal que sirvieron, de hecho, para uno, para enamorar. Sí. Después vino la historia de que es Retrato de una época, que es la historia de que nos tocó ir a nosotros. A nosotros tocó ir la cuadra con el trompo, con las bolas, con los partidos de fútbol, con las idas a pescar, con los reinados hechos con figuritas de confite o con figuritas de chocolatina. Sí. O sea, ahí reflejo todo lo que nos tocó ir a nosotros, y que la juventud de ahora ya, con toda la tecnología, con sus celulares, con sus tablets y sus cosas, ya realmente no viven nada de eso, ya no la sabroso, ni comparte con los amigos. Pero entonces al menos aquí les queda en este libro todo lo que nosotros vimos, como le digo, el yoyo, el Partido Libertad, o sea, todo lo que es el reflejo de la época. Bolas al pipicuarto y al palmo. Y la Vuelta a Colombia con una tapita exactamente, con una naranja que le colocaba uno ahí para que quedara pesadita. O sea, todo eso es Claro. Ya después de eso vino que es un libro muy olvidar jamás. Es la historia cronológica de la violencia que sufrió nuestro pueblo. Los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles. Entonces, este libro, afortunadamente, para mí apareció el COVID. Ajá. Que en esa época, en el 2020, yo tenía un montón de documentos por ahí, pues, y todavía como pensando si este libro era capaz de hacer, si se podía hacer, pues, en su momento. Entonces, hice recopilé toda la información que tenía en internet, encontré otra documentación, y ya plasmé este libro. Entonces está cronológicamente todo desde el 1982 hasta el 2002 más o menos, que terminó como la época, pero hecho de una obra de los pueblos y del país en general. Y yo hablo con gente de otros pueblos y que les he pasado este libro, y dice, no, es que es la misma época, con los mismos sucesos, con los mismos, o sea, entonces también sirve como documento ahí de consulta, porque realmente
les decía que en el 2002 terminó más o menos la cosa más, pero eso está a 23 años, pues los jóvenes de 20 años no les tocó conocer eso. Claro, o sea, claro. En cambio nosotros sí, todavía tenemos como las secuelas psicológicas de esa cuestión que nos pasó tan dura. Y eso solo cambió geográficamente, pero el resto era igual. Sí, definitivamente eso fue una guerra que no nos merecíamos, pues estos pueblos tan sanos no se merecían unos eventos tan crueles que hubo en ese momento. Sí, porque la Unión ha sido uno de los rinconcitos sanos y tranquilos que había. Yo me recuerdo en el 82 cuando yo llegué aquí a la Unión y en todo el país llegaba siempre para elecciones 8 o 15 días antes, se llenaba de ejército y la Unión nada para elecciones. Eso solamente con la policía tenían para controlar las cosas aquí. O sea, que un rinconcito tranquilo. Sí, esto era un remanso de paz que ya nosotros que nos tocó vivirlo, lo tenemos como en la memoria, en el espacio allá del subconsciente y de los recuerdos, pero realmente esa época, esa no. Es muy difícil que vuelva. No, esa ya no volverá. Ya no vuelve. Entre más días puede ser peor. Bueno, Orlando, entonces para que vamos donde al grano, como dicen, entonces vamos a este libro de Polacos en la Unión. Cuénteme por qué usted escribió este libro así, Polacos. Se supone que esto es de habitantes de Polonia, por allá, más allá del charco, como decimos. Sí, señor. ¿Y por qué lo relaciona con la Unión? Claro que sí, vea. Esta es una historia de unos polacos que vinieron aquí a la Unión en 1939. En el primer libro que yo hice, resulta de que se mencionó un poquito de los polacos, pero realmente se veía como difícil como encontrar el camino, la ruta que pudiera investigar. De pronto el mismo Jesús Antonio Ríos, pues, que fue una de las fuentes que yo utilicé para este primer libro, sí, hablaba de los polacos y doña la señora hablaba de hecho que a ellos, por ejemplo, los polacos, las hijas de los polacos intentaron enseñarles el himno de Polonia, pero entonces eso fue en el 2000 más o menos que yo empecé a hacer este libro. Entonces ya me quedé como con la inquietud, pero realmente, como le digo, no encontraba como la ruta y el camino para hacerlo. El año pasado me llamó por ahí alguien, una señora que era nieta de uno de los polacos que vinieron aquí. Me dijo que qué sabía yo de los polacos, que yo que había escrito libros, pues yo sí tengo una información muy somera de los polacos, pero no tengo mucho conocimiento, aparte de unos documentos que me encontré en el archivo municipal. Sí. Entonces yo dije, no, pues esto es una parte de la historia de la Unión que se necesita hacer. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago? Y pues la dije a ella, pues si ellos vinieron de Polonia, estuvieron aquí, entonces venga, yo voy a escribir a la Embajada de Colombia en Polonia. Ajá. A ver si existe documentación, algo, y preciso, sí. Ahí me mandaron unos documentos, también mandé al archivo nacional, ellos entraban por Barranquilla. Sí. Entonces también mandé a Puerto Colombia también si me daban información, y en fin. Claro. ¿Por qué es importante este libro para usted y para el municipio de La Unión? La cuestión es muy clara. Vea. El señor que los trajo era un cónsul. Ese cónsul tenía una finca allí en Mazorcal, sí, ahí en la entrada por Sumicol. Esa persona vio cómo era que era el cultivo aquí de papa en La Unión, que era realmente muy, muy artesanal. Pero entonces él había estudiado en Europa y dijo, no, pues realmente para que La Unión progrese,
le surgió la idea de llevar unos polacos a que nos vinieran aquí, se asentaran y enseñaran la técnica, porque hay que recordar que Polonia es el mayor cultivador de papa en el mundo. Entonces, él armó, tuvo la idea, se echó al hombro esa quijotada, porque eso es una quijotada grandísima, le hizo una propuesta al gobierno nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, y él hizo todo, y allá en la propia Polonia, mientras él estuvo, también cogió y generó un aviso pues, que invitaba a los que quisieran venirse para Colombia a sembrar papas. Estoy hablando de la época de 1939, y él empezó en el de 1938, empezó pues como a moverse toda esa idea de que sí se podía dar. Sí. ¿Qué ayuda a que los polacos realmente vinieran aquí? La cuestión de Hitler, la guerra de Hitler, que le estaba mostrando los dientes a toda Europa con toda su capacidad militar. Entonces ya los polacos dijeron no, aquí con Hitler va a ser muy difícil, porque él ya había quemado sinagogas, entonces había generado una problemática y a futuro se veía entonces esto ayudó a que ellos empezaron a emigrar ellos también. Ellos se vinieran, sí, claro. Ajá. Entonces ellos arrancaron, ellos venían la comunidad vivía en Krylov, entonces ya cogieron y se fueron hasta el puerto de Gdańsk, que queda allá cerquita del Ártico, y por allá salieron y llegaron a Francia, después llegaron a las Antillas holandesas, de las Antillas holandesas ahí cambiaron de barco, y ya después llegaron a Puerto Colombia, Barranquilla, vinieron por el río Magdalena, llegaron a Medellín y de Medellín ya vinieron acá. Entonces fue un periplo casi 2 meses. Entonces lo que hace este libro es contar todo eso. En algunas partes hay algunas como unas cavilaciones de las personas, porque no es fácil usted, por ejemplo, de los polacos, coger y dejar todo el medio ambiente, toda su comunidad, su religión, donde han vivido, para venirse a una aventura. Claro. Porque eso finalmente era una aventura. Entonces, pero no, ellos lo hicieron y llegaron aquí en la Unión, y ya de aquí desde la Unión ya se fueron. Aquí estuvieron alrededor de 2 años y algo. ¿Dónde se esparcieron ellos? ¿Aquí en la Unión, o dónde se asentaron, perdón? Ellos vinieron aquí los acomodó la alcaldía en una casa, y ya después los llevaron allá para Mazorcar. Ahí fue muy dificultoso, porque ellos allá tenían arado, aquí no había arado, aquí todavía no había, pues el tractor estaba apenas ahí, coincidió como en ese tiempo en que apenas estaba llegando el primer tractor aquí a la Unión. Pero estuvieron ahí y les fue muy dificultoso romper la tierra para eso. Ya los vecinos cuentan que ya les prestaron el tractor, y ya con el tractor sí pudieron sembrar papas. Bueno, o sea que de todas maneras para la Unión eso fue importantísimo, con las enseñanzas que ellos le dieron a los agricultores de acá, y para la economía también del pueblo. Sí, efectivamente, porque por ejemplo, les mencionaba que ellos aquí eran una cuestión de nidos, entonces sembraban, aquí la Unión quemaban la ceniza y la armaban con boñiga, y hacían un revoltijo ahí con ceniza y las estiércol de caballo, en fin. Y eran de nicho en nicho. Ya ellos vinieron y dijeron, ellos, por ejemplo, la sembrada en surco, y lo que se hace la porca, pues eso fue la técnica que ellos trajeron, y ya eso. Y coincidió también que para ese momento ya empezaron también a llegar los abonos, que entonces también, se fueron congruentes en ese sentido la llegada de los polacos, el tractor, los abonos y los baños, porque es que de hecho
aquí los baños se hacían, era como con una ramita, iban haciéndole una mata por mata, o sea, es que la cuestión, o sea, por eso es bueno uno como contar la historia, porque es que, o sea, ahorita es muy sencillo el tractor, pero esos inicios todos fueron y son muy buenos contarlo para que la gente sepa que es que eso no, o sea, lo que tenemos ahora se le debe todo a las personas antiguas que hicieron todo un tránsito para traernos hasta acá. Claro, es que no es fácil, los inicios de los tiempos no fue fácil. La gente se inventaba muchas cosas y era propia iniciativa, creatividad de ellos para poder salir adelante. Ahorita pues la cosa es muy fácil, mueven una máquina y con eso siembran la zanahoria, mueven una máquina y con eso harán en par patadas, en par momentos, y no tienen tanta cosa. En cambio aquí era muy difícil, no había ni los caminos siquiera para sacar los productos al pueblo, del campo al pueblo, y era difícil para todos. Bueno, Orlando, ¿usted ha escuchado declamar a Hernando, no? Claro que sí. Sí. Sí, yo soy Hagamos una pequeña pausa entonces y escuchemos a ver qué nos trae Hernando hoy por aquí. Bueno, esta es una poesía de Porfirio Barbacoa, Canción de la vida profunda. Hermosa. Hay días en que somos tan móviles, como las breves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión, bajo el influjo pródigo de espirituales lluvias. El alma está brotando florestas de ilusión. Hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos premia con sus profusas lágrimas, tasando el bien y el mal. Hay días en que somos tan plácidos, niñez en el sepulcro, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su cuerpo la mujer, para desceñir un talle y acariciar un seno. La redondez de un fruto nos hace estremecer. Hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces hasta el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede perdonar. Mas hay también un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren tiempos ineluctables, un día en que ya nadie nos pueda detener. Hombre, muy hermosa poesía de Porfirio Barbacoa, de que se lo ponían entre Santa Rosa y Angostura. ¿No? Así, al fin no se sabe ni verdaderamente dónde es que nació. Sí, dicen más que es de Santa Rosa y que se crió en Angostura, pero y ahí hay un museo muy bonito en Angostura, a Porfirio Barbacoa. Tienen un museo ahí al frente de la parroquia. Bueno, hombre, Hernando, entonces, ¿a quién tenemos como invitado virtual esta semana? Nuestro invitado virtual de esta semana es el escritor y poeta de Barcelona, Juan Enrique Hernas Fernández, a quien saludamos calurosamente y quien va a compartir con nosotros algunos de sus escritos. Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario. Hermanos y hermanas del mundo de la cultura, desde Barcelona, España, les habla Juan Enrique Hernas Fernández, contable, poeta y gestor cultural internacional. En esta oportunidad va mi saludo hasta Antioquia, Colombia, a la Corporación Comunitaria de Televisión, a la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense,
y a su programa Dialogando con Café Literario, dirigido por el poeta Carlos Arturo Guerra Hernández. Gracias de todo corazón por la invitación. Soy una persona enamorada de la labor social y de la poesía. He escogido un par de poemas, espero sean del agrado de vuestra audiencia, que dice así: Doradas trenzas del acantilado. Era el ecuador de la mañana, en pleno trópico de Capricornio. El solsticio extendía su lumínico fardo oro del mediodía y, a su antojo, se desenvolvía su lozana estepa de reflejos. Juntos, ella y yo, de la mano frente al mar, descalzo y desnudo de vocablos, como si fuera hoy, me baña el halo subliminal de aquel primer encuentro. Las olas mostraban su extenso velo, el cuenco de sus bucles fenecía sobre mis pies y esculpía el boceto de nuestras húmedas huellas. La brisa, con la callada voz de su silencio, aleteaba su extenuada hojarasca, y el agua con su burbujeante espuma murmuraba su copla equinoccial. Al lado, un majestuoso despeñadero mostraba el lomo travertino, por cuyos inundados cantiles nos deslizábamos, y sobre su escarpada ala vertical el sol resplandecía las doradas trenzas del acantilado. Aquel fue un sábado de gloria. Frente al convulso seno de la borrasca, en vehemente ósculo, atenazados de deseo, sellamos nuestro sí. Mis ansias se enredaron a sus rizos y sus ojos marrones exhalaron en los jazmines de la eternidad. A lo lejos, en apareada y sincronizada danza, un par de gaviotas de coqueteo se engalanaban. Nosotros, como ellas, parecíamos tocar el cenit. Y yo, como rebosante hato de sándalos, esparcía al acantilado mis afiebrados pétalos. El erizado reloj de arena daba su tic-tac para que las alas de mi corazón en su cornisa desgrane la antología de sus evocaciones y grabe su eterna postal en la prístina marquesina del cosmos de mis anhelos. Juan Enrique Herna Fernández, hacedor literario, Barcelona, España. Gracias a Conglomerado Cultural Internacional, soy poeta, con mis poemas que espero le hayan gustado en prosa, y agradecer también a mi querida escritora de Ecuador, El Oro Ecuador, Nachita Narváez Apolo, maestra y muy querida poeta en el Ecuador, en Hispanoamérica. Gracias por hacer posible la conexión con este escritor, Carlos Arturo Guerra Hernández, quien me da la oportunidad de leer mis escritos. Gracias de todo corazón, espero que haya sido de su agrado. Dios les bendiga. Hombre, Juan Herna, te agradecemos mucho el haber compartido con nosotros estos hermosos poemas y habernos contado tus experiencias, muchos éxitos y un caluroso abrazo. Saludamos también muy cariñosamente a la ecuatoriana Narcisa Narváez Apolo, quien nos hizo la conexión contigo. Bueno, Orlando, ¿cómo ha hecho usted para publicar esos libros y con qué apoyo ha contado? Bueno, la cuestión es, o sea, lo que le mencionaba ahorita, es difícil uno publicar, pero sin embargo cuando uno lo quiere hacer, pues saca, de hecho he sacado muchos recursos propios pues para, y la cuestión de por ejemplo, de la investigación que uno hace lleva pues mucho tiempo, pero uno mismo coge, lo corrige, los organiza, hace la maquetación, hace los diseños y todo eso. Entonces, si uno se lo entregara a una editorial o a una persona, eso es, mejor dicho, uno no llegaría a publicar nada. En cambio, yo más o menos me defiendo con los sistemas y yo mismo es el que hago los diseños y entrego, y cuando
voy a publicar alguno. Yo mismo le entrego ya el material listo a la persona que me va a hacer la impresión. Y entonces eso ahorra unos costos, ¿cierto? Y realmente o sea, hay algunos libros que publica uno, por ejemplo, este libro, apenas hay 100 libros, entonces, o sea, uno es como mirando siquiera poder incidir pues en la historia del municipio. Pero yo tengo desde que yo empecé con el libro de la Unión, yo decía, pues uno tiene que dar un paso adelante, ¿cierto? Uno tiene que guardarse el 60 o 70% de las cosas que haga, pero uno también tiene que hacer como la labor social, ¿cierto? Ajá. Porque, por ejemplo, las administraciones no ven la cultura, pues, y no invierten. Entonces uno mismo dice, yo también como persona, como integrante de la sociedad, yo tengo que dar el paso adelante y darle algo para que la sociedad se nutra de cosas que de pronto no conoce. Y, por ejemplo, como ha pasado con los libros de la Unión, que son investigaciones que hace uno y en algunos sí le dan un aporte. Por ejemplo, de este libro, la empresa de servicios públicos me colaboró con una parte, pero como le digo, el costo de investigación de hacerlos es muy complejo, entonces, pero uno finalmente necesita un poquito de apoyo ya para la labor final, para que se vuelva ya un documento que incida pues sobre la población. Para la publicación como tal. Orlando, usted también escribe poesía. Sí, señor. ¿Cierto? Según veo en este libro. Sí. ¿Por qué no cómo combina usted ambas cosas? La escritura de los libros y de los poemas, ¿o qué lo inspira a usted para escribir poesía? Vea, yo por ejemplo, de hecho lo primero que escribí que fueron poemas, pues aunque realmente es muy difícil escribir poesía y que tenga pues como su incidencia, pero sí. uno hace es proyecto por proyecto, ¿cierto? Ajá. Dice, bueno, voy a escribir un libro de cuentos, o voy a enfocar en algo sobre la historia de la Unión. Entonces uno abre ese capítulo y lo cierra. Y lo mismo con esto. De hecho, yo, por ejemplo, tengo libros de poesía que esos sí están inéditos, pues, porque esos, yo personalmente soy muy exigente porque los dejo en una gaveta y al cabo de puede ser 1 año, 2 años, vuelvo y los cojo, y entonces uno coge y vuelve y los lee y dice, no, no me gustó, cómo enfoqué esto. Entonces, como les mencionaba ahora lo del alfarero, hasta que no llega la forma precisa, ¿no? Léanos, pues, hombre, una poesía, por ejemplo, esta, Tu nombre, que se la encontraba así de afán, a ver. ¿Qué dice? Dice, tu nombre es un diáfano silencio y me lleva hasta ti porque él es mi sendero. Tu nombre hace un camino oscuro cuando por él yo viajo hasta tus ojos y hace un camino de nieve cuando me conduce hasta tu sonrisa. Tu nombre son 2 alas y me depositan en ti porque tu nombre es un ligero vuelo. Tu nombre es un diáfano silencio y tu talle en mí lo ha ido escribiendo. Y es pequeño y es extenso y tan solo cabe en mi pensamiento. Qué bonito, hombre. Muy bonito. Y todo debe ser así. Son buenos, vea. Pues algo fallido, vea. Claro que sí. Dice, hay en mí algo fallido que se aburre, algo que siembra su desolación, algo antiguo que por mí discurre, haciéndose el límite de su anegación. Hay algo fallido con espesor de ausencia, que se busca en mí día tras día, que sobrevive buscando una presencia en el castillo de la melancolía. Hay en mí algo que concreta su frío, que surge y ejerce su ronda pertinaz, vociferando su persistente clamor. Hay algo que quiere llenar este vacío, que busca libertad, calor y paz entre las ruinas de lo que pudo ser mejor. Eso es Qué bonito.
Eso estaba viendo ahí que tenía la estructura de un soneto. Claro que sí. Bueno, Orlando, ¿quería usted darle un mensaje a la comunidad y a quienes nos están viendo el programa? Claro que sí. La cultura es muy importante. O sea, nos permite salirnos de todo este mundo de pronto que es muy metalizado, digámoslo así, que siempre está buscando que todo represente algún valor. La cultura nos hace mejor sociedad, mejores personas, y hay que buscar gente que haga el relevo generacional, porque nosotros ya hemos andado el camino, ya dejamos como una pequeña semilla de lo que tenemos que aportar, y como les mencionaba ahora, que los jóvenes de ahora sepan que tienen una labor social que cumplir frente al resto de la comunidad, y hay veces que esa labor social hay que hacerla gratis y hay que hacerlas por su propio esfuerzo y por propia satisfacción personal. Por eso es lo más que toca, por lo que lo satisfaga a uno y por lo que uno espere o crea que va a dejar sembrado como huella en la sociedad. No tanto como porque, como dicen, económicamente, porque uno le habla de poesía y muchos que piensan solamente en el metal dicen, y eso sí deja platica, cuando esto le deja platica, no deja platica, porque antes le saca a uno, como decía usted ahorita, le saca a uno, pero la satisfacción de haber hecho uno algo por la sociedad, por la comunidad, es importantísimo. Claro, sí, eso es lo más importante, porque uno al cabo de los años, usted sabe que, digámoslo así, uno de aquí no vamos a salir vivos, o sea, pero sí vamos a saber que cuando tengamos la capacidad de que ya estemos adultos, poder mirar hacia atrás y decir, en eso aporté yo, eso le aporté yo al pueblo, y de ahí eso fue en la época en que uno vivió, dejó esto para que los otros continuaran. Y la historia, por ejemplo, necesita de personas que hagan, como les mencionaba, el relevo. Buen hombre, Carlos. Entonces, ¿qué poesía nos tiene para hoy? Les tengo una poesía ahorita que estamos apenas iniciando año, de mi autoría, que lleva por título Sorbo a Sorbo, y dice así: esta vida es un cóctel que es de saberlo mezclar para que sea un manjar que nos dé felicidad, que sea de muy buen gusto, rico y bien apetitoso, de alegría para el alma y para un vivir sabroso. Ese cóctel sorbo a sorbo, a través de la existencia, nos lo vamos saboreando con amor y con paciencia. A esa copa de la vida le echamos las tristezas, le agregamos las alegrías y lo revolvemos con entereza. Con el año que acabó, enterramos los quebrantos para que este año que empieza traiga más dichas que llantos. Libemos pues esta copa con optimismo y calma, y esta exótica bebida será de bien para el alma. Muy bien, entonces salud por el año nuevo. Por el año que estamos empezando. Y como pildorita de esta semana, entonces tenemos hoy 20 de enero, es el Día Internacional de la Aceptación, que se celebra cada año promoviendo la aceptación social de las personas con discapacidad. Y también rinde homenaje a la fallecida Annie Hopkins, creadora del símbolo internacional de la aceptación, que es una silla de ruedas con un corazón. ¿Dónde le pueden contactar, Orlando? Lo pueden contactar a usted, para las personas que de pronto quieran adquirir sus libros y de pronto están en venta, o dónde los pueden leer, dónde los pueden encontrar para que los vean. Sí, o sea, se pueden contactar conmigo o, por ejemplo, ahí donde Marcos, hay algunos libros que
yo tengo allá dispuestos pues para las personas que vengan de otras partes o del mismo pueblo que los quieran comprar o en mi casa pues yo los vendo, los distribuyo y algunos los regalo porque esa es otra de las tareas también que uno sabe que por ejemplo todo esto en la parte cultural y yo regalo también los libros para poder que haya difusión pues sobre la historia y sobre los libros que uno ha escrito. Entonces yo personalmente estoy por aquí pues en la Unión, entonces conmigo los pueden conseguir. Muy bien. Hombre Orlando, le agradecemos mucho de todas maneras este ratico que compartió con nosotros. Lástima que es tan poco este rato para la televisión, es muy corto, pero hombre, en otra oportunidad lo volvemos a encontrar si Dios quiere. Y ahí les dejamos la inquietud. Los libros los pueden encontrar donde Marcos, es en la tienda del emprendedor, ahí enseguida de la iglesia. Es correcto. Ahí enseguida de la iglesia, o en la casa de él, o con él, algún teléfono. Claro que sí. Es posible. Sí, 312-855-4119. Muchos éxitos, hombre Orlando, en todas sus labores. Y es una labor social importantísima el aporte de esos libros y no solamente el aporte de los libros, sino lo que contienen los libros para la comunidad. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como les digo, alentarlos a que sigan en esta tarea de difusión de la cultura unitense y ojalá pudiéramos tener como recursos porque yo creo que estamos en moda de hacernos nuestros concursos aquí de poemas y de cuentos y para que la gente realmente se sienta animada en escribir. Agradecemos también nuevamente a don Rubén Darío Botero, el director del canal comunitario, a don William Toro, nuestro camarógrafo y editor, y a todo el personal del canal, ya que gracias a ellos pues este programa llega a todos sus hogares. Sí, agradecemos a don Rubén también ese esfuerzo grandísimo que ha hecho por la difusión de la cultura, por el aporte a la sociedad y ese esfuerzo tan grande que ha hecho con volver a convencer a don William que nos acompaña acá también otra vez. Es un esfuerzo grande para que podamos continuar llevando y haciendo nuestro aporte social y cultural a la comunidad unitense y a toda la comunidad que nos ve a través de las redes y de la televisión. Bueno, los esperamos entonces el próximo martes, si Dios quiere, a las 7 de la noche por el canal 8, canal comunitario de la Unión, después de la misa de 6:30, y también en repetición los domingos a la 1 de la tarde después de la misa del mediodía. También nos pueden ver por YouTube o por Facebook. Quien ama, cultiva y apoya la cultura, contribuye a la formación de un buen tejido social. Un abrazo para todos.